123. Set, hijo de Adán y Eva, en cuanto hombre, investigador del Creador para la humanidad de la tierra, en cuanto espíritu, era mandado en justicia a regenerar aquella jaula desordenada y, solo acompañado, tenía el mandato ineludible de la ley, de poner orden y concierto a todo desbarajuste de aquellos fieros bípedos, pero que lo eran, solo por el desequilibrio de su resistencia a alma y había de empezar, en sabiduría, por ir haciendo soldaduras de los fragmentos rotos por los terribles cortocircuitos, y ya he dicho que su primer paso fue unir, por sus padres, para recoger en él mismo, las fuerzas que se repelían por el antagonismo de principios y ambiciones. El sacerdote y el guerrero que se odiaban entre sí y llevaban siempre el pueblo a la guerra, para lo que puso un tercero que entendiese entre los dos y eran los jueces, que habrían de ser más sabios que el sacerdote y el guerrero. 124. Set, por herencia, asumió, como lo había preparado, la representación de los poderes sacerdotal y militar, y así pudo fraternizar el pueblo, haciéndolo respetarse, empezando a gozar de un bienestar no soñado, y tanto fue, que aún no han querido cambiar de régimen en aquellas tierras, esperando al que les 8 trinustri fue prometido, y no están equivocados, y tienen fe convicta en la promesa, por lo que si han sido sometidos por la Albión en lo material, no han podido someterlos en lo espiritual, y eso, que los sacerdotes, o brahmanes, como cabras, han tirado siempre al monte, por lo que tienen rituales irracionales que no dejó Set, porque eran los que venía a quitar. 125. En efecto, todo el mundo sabe que aquellos dioses exigían holocaustos de hombres, Set los sustituyó por carneros. Los sacerdotes comulgaban con sangre y carne de las más bellas doncellas después de violarlas al pie del altar, Set los sustituyó por especies de licor y bollos, y estos dos actos solo bastaría para la grandeza mayor de un hombre, pero Set es desconocido, aunque no ignorado. 126. Cierto que en buena lógica, no puede exigir reconocimiento para él, porque al fin, vino en justicia y el que cumple su deber, tiene bastante con la satisfacción propia del deber cumplido. No hay que olvidar que el amor es sacrificio y cuando éste es cumplido en justicia, harto galardón tiene en ser mandado por un superior y, en este caso, el superior que mandó a Set, es nada menos que el Padre común universal, el Creador, único ante quien todo el universo se inclina. 127. Mas hasta hoy, el hombre necesitó, por su ignorancia y la imposición, figuras, símbolos, ídolos y dioses, ante quien se inclinaba pensando en lo abstracto, y hoy ya sabe el hombre, que el Creador, su Padre, lo lleva real y en toda su majestad, dentro de sí mismo, y por lo tanto, ha de comprender lo dicho en el sánscrito. Todos los hombres hermanos son, y en consecuencia, solo amando al hermano, podemos adorar en verdad a nuestro Padre Creador, y este es el mandato que se practicará, no lo dudéis, detrás de esta guerra, que Set empezó a matar. 128. El odio de razas era tan intenso, por causa de que cada una tenía entonces y tiene hoy, un Dios mejor que la otra y todos ellos reclamaban su derecho divino, y por esto, basados los hombres en una regla científica y axiomática, de que, dos principios absolutos se anulan el uno al otro, los hombres, repito, les vuelven la espalda a los dioses y se abrazan a la ciencia, porque ésta, por la matemática, saca belleza de lo rústico, y hasta hace vida tangible por la combinación de fuerzas naturales, lo que no pudo hacer ningún dios, ni todos juntos, porque todos son, la sinrazón. 129. Por esta verdad, que el hombre ha visto ayer, cuando se alejó del error por la terrible contramarcha que su mismo espíritu dio en su errada carrera, Set sustituyó todos los nombres por el de Brahma, Padre, y lo confirma Moisés, diciendo, y Adán conoció a su mujer Eva, y le parió a Set, en el cual, los hombres empezaron a llamarse, de Jehová.
130. Todas las religiones han tomado reformas en el sánscrito, y todos, más ridículos o refinados por sus tendencias, se han aplicado los que en aquellas doctrinas se llaman sacramento, que quiere decir, medios. Mas aquellos fueron para mejorar, porque sustituyeron los sacrificios humanos y el banquete de antropófagos, en tanto que las religiones positivas y aún las hoy existentes modernizadas, viven a costa de esos sacramentos. Lo que quiere decir en la lógica razón, que las religiones son incorregibles, porque se abolió el sacrificio y la bacanal, condenando a los dioses que lo pedían, y estos se mantienen a costa de esos medios o sacramentos y dicen que es para ofrendarlo a Dios, al que piden su auxilio para la guerra, y no voy a probarlo con textos de escrituras, sino con lo que el telégrafo nos trae, del cristianísimo Guillermo II, y es lo que sigue. 131. La prensa, martes 8 de septiembre de 1914. Una oración del Kaiser. Berlín. Septiembre 7. El emperador Guillermo ordenó al Consejo Supremo de la Iglesia Evangélica incluir en la liturgia de todos los servicios religiosos, durante este año, la siguiente oración: Dios omnipotente y misericordioso, Dios de los ejércitos, pedímoste humildemente tu ayuda todopoderosa para la patria alemana. Bendice a nuestras fuerzas militares y guíanos a la victoria. Danos la gracia de mostrarnos cristianos con nuestros enemigos y también permítenos llegar pronto a la paz que eternamente salvaguarde nuestra Alemania libre e independiente. 132. Esa oración no es del sánscrito. Allí solo se pide paz universal y amor de hermanos, y no le pide a Brahma, sino a los hombres, que son los que hacen las guerras. Y si no fuera esa oración un insulto al Creador, suponiendo que el cristianísimo Kaiser evoque al abstracto, es el deseo del mal de los que él mismo ha arrastrado a la guerra, y esto, en la ley de justicia fatal, se paga con la pena del talión. 133. Por lo que, los que el Kaiser llama enemigos, han contestado adelantándose a esa oración, juramentándose, Inglaterra, Francia y Rusia, a no pedir ni aceptar la paz, ninguno de los tres, por separado, ni sin que las condiciones ofrecidas o pedidas por uno de los tres sean refrendadas por los otros dos gobiernos, lo que equivale al más terrible decreto de borrar del mapa a Alemania. Y pregunto yo, ¿en qué estado quedará el Dios del Kaiser si no le hace caso a su oración? Y si pudiera y le concediera el triunfo, derrotando y hundiendo a los otros, ¿ese Todopoderoso no sería un monstruo? Pobre humanidad, y pobres dioses de los hombres. 134. La paz será, porque la mayoría de los hombres de progreso presentó méritos al Padre, por el investigador, y no porque se imponga con las armas, ni con dogmas. Es eso lo que estorba, y esa guerra es, para quitar todos esos estorbos. Meditad, porque la guerra no acabará, hasta que se haya quitado la causa de la guerra, y ya sabéis, que la ley de justicia no reconoce más que hombres iguales y solo toma por fe las obras. Esto sí está en el sánscrito y lo escribió Set, hace 57 siglos. 135. Set escribió, unidad en el universo, unidad en el Creador, y una sola ley común, que es amor, y todo eso se consigue, solo por el trabajo. Todo lo que se opone a esto, es error. Y los que lo mantienen, malversores del común y transgresores de la ley y rebelados contra su Padre, porque rompen la armonía de su gobierno y no le inmuta, pero corrige con las leyes fatalísimas, por las que han sido promovidas las guerras, hasta el tiempo del sánscrito, que era el tiempo de tolerancia, dándose una tregua de 57 siglos, para que los hombres se corrigieran, y en vez de corregirse, llegamos a la liquidación, con un terrible depósito de causas y armas de guerra, que la justicia los utiliza en justicia. ¿Por qué se quejan los hombres amantes de la guerra,
cuando la ley justicia viene a saciarlos, con una guerra que es la suma igual a las causas preparadas. 136. La doctrina de Set es de paz, y la paz solo puede ser estable arrancando la raíz de la guerra y ésta la arranca la justicia divina. Y ya veremos si hay hombres con derecho divino que sean capaces de torcer ese decreto, del único divino, que al recibir el presente ofrecido por Set y los suyos, dijo: la paz sea en la tierra y quitaré todo lo que te estorbe.